Esperando, hermanos, que el mensaje pueda servirnos a cada uno de nosotros en nuestra vida espiritual. Hermanos, antes de empezar, que vengamos de rodillas, vamos a orar. Padre Celestial, que llevan a todos los cielos, le damos gracias, Señor, en esta mañana. Una vez más, Señor, porque nos permite este privilegio tan grande, Señor, estar aquí en su templo, Señor. Y aún más, Señor, escuchar su palabra, Señor. Gracias por darnos esos dones, Señor, gratuitos. Habrá un momento, Señor, nosotros sabemos que vamos a desear, Señor, escuchar su palabra y ya no vamos a poder, Señor. Pero ahorita que podemos, Señor, ayúdenos a que cada vez, Señor, que su palabra salga de los labios de sus siervos, Señor, nosotros estemos atentos, Señor, a su palabra y a obedecerla, Señor. Denos sabiduría, Señor, bendiga en este momento, pues se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta mañana vamos a hablar acerca de un tema bastante interesante. Yo creo que es así, ¿verdad? Porque cuando lo estuve estudiando me llamó bastante la atención. Ese es el tema elegí para predicarlo ahora. El tema, hermano, se titula Probando los Espíritus. ¿Cómo se titula? Probando los Espíritus, ¿verdad? Nosotros sabemos, hermano, ¿verdad?, que hoy en día, ¿verdad?, se han levantado muchos espíritus. Todos, ¿verdad?, dicen ser de Dios. Pero la palabra de Dios para nosotros nos aconseja, hermanos, que probemos, ¿verdad?, los espíritus, porque quiere decir, hermanos, que no todos los espíritus son de Dios, aunque hablen, ¿verdad?, de Dios. Y vamos a, hermanos, primeramente, antes de iniciar, vamos a ir al libro de Mateo. El libro de Mateo, el capítulo 24. La lectura bíblica que leí en el hermano Will. Mateo 24. 24, 23 y 24. Dice: entonces, si alguien os dice, aquí está el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, para engañar, si fuera posible, aún a los elegidos. En otra versión, dicen los elegidos. Aquí, hermano, nosotros podemos ver algo muy importante. Es una advertencia, que hay un consejo de Dios para cada uno de nosotros. Dice, hermano, que en los últimos días se levantarán de esos falsos cristos. Pero también, hermano, digo que se van a levantar falsos profetas, como señal, hermano, de que la venida de Cristo está cerca. Podemos decir nosotros, hermanos, hoy en día, que esta palabra de Jesús, escrita hace más de 2000 años atrás, se están cumpliendo hoy en día, porque se han levantado los falsos maestros, falsos profetas y falsos cristos de hoy en día, y han dicho, hermanos, ellos van a ser el Cristo, y sus profetas van a decir que son de Dios. Y a veces, ¿verdad?, nosotros o la gente de afuera cae en esa trampa. Y la advertencia, hermanos, que estos hombres iban a engañar, si fuera posible, dicen, ¿a quiénes? A los escogidos. ¿Quiénes, hermanos, son los escogidos? ¿Quiénes son los escogidos? El pueblo de Dios para nosotros. O sea, hermanos, que el mensaje también es para nosotros. Nosotros, hermanos, tenemos que estar despiertos, ¿verdad?, para poder, hermanos, no ser engañados por estos falsos maestros, falsos profetas, ¿verdad?, que iban a aparecer en los últimos días. La pregunta, hermanos, sería: ¿cómo nosotros podemos identificar a un falso maestro o un falso profeta hoy en día? Nosotros, ¿verdad?, como no sé si han visto, ¿verdad?, un hombre que
se expone, ¿verdad? A veces tiene diálogo, ¿verdad? Con otros hermanos de otras iglesias, y él, ¿verdad?, expone la palabra de Dios. Menciona alguna lupita que él tiene, que dice, vamos a ver en la lupa, dice, si es cierto lo que dice el hermano. Y él, ¿verdad?, empieza a estudiar según él entiende, ¿verdad? Y tuerce la palabra de Dios. Este hombre, hermano, sin duda alguna, es un falso profeta, un falso maestro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para interpretar la palabra de Dios, hermanos, es fácil, no es tan complicado como nosotros a veces creemos. La palabra de Dios, hermanos, se interpreta sola. No es necesario para que nosotros nos quedemos en la cabeza tratando, hermanos, de investigar algo por nuestro propio entendimiento, porque nunca lo vamos a lograr. Pero si nosotros dejamos que la palabra de Dios nos diga, hermanos, la verdad, será fácil para nosotros. Así que en esta mañana, hermanos, vamos a estudiar 10 características de cómo identificar a un falso profeta, a un falso maestro de uno que es verdadero. 10 características. La primera, hermanos, característica, vamos a ir al libro de Isaías, libro de Isaías, capítulo 8. Isaías, capítulo 8, versículo 20. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Primera característica, hermano, que tiene que tener un maestro, un profeta de Dios, es que cuando él, ¿verdad?, habla, su palabra, hermano, tiene que estar en perfecta armonía con la ley de Dios y con el testimonio. Ahora, hermanos, cuando Isaías, el profeta, habla y dice esto, no existía, hermanos, lo que era el libro de Ezequiel, el libro de Zacarías, Joel, ¿verdad?, y todos los demás libros que conocemos, hasta Mateo. Tampoco existía, ¿verdad?, Mateo, Lucas, Marcos y los demás libros del Nuevo Testamento. Pero aún así, hermanos, Isaías, ¿verdad?, está diciendo que nosotros, para poder, ¿verdad?, predicar, un verdadero profeta, un verdadero siervo de Dios, tiene que basarse, o su palabra está fundamentada en la ley y el testimonio. La ley, hermanos, de la que habla aquí, se refiere a los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Cuáles son, hermanos, los 5 primeros libros de la Biblia? ¿Alguien sabe cuáles son los 5 libros de la Biblia? Los primeros. Bueno, así es. Esos, hermanos, son los 5 libros de la Biblia. Solo esos libros existían en el tiempo de Isaías y los tenían, ¿verdad?, guardados. Cada rey, hermano, que iba a tomar el reinado, guardaba esos libros, ¿verdad? Y cuando él tomaba posesión de la nación, como rey, leía, ¿verdad?, este libro, que se le llamaba el libro de la ley, el cual, ¿verdad?, contenía los 5 primeros libros de la Biblia que hoy tenemos nosotros. Y cuando hablamos acerca del testimonio, ¿a qué creen ustedes que se refiere? ¿Verdad? El espíritu de profecía, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis, en el capítulo, ¿verdad?, 19, versículo 10, ¿verdad?, dice, y el testimonio de Jesús, dice, es el espíritu de la profecía. O sea, hermano, que una persona que predica la palabra de Dios, que dice ser el hijo de Dios, su palabra, ¿verdad?, que sale de su boca tiene que estar fundamentada en estas 2 bases: la ley, ¿verdad?, y el testimonio. Si no habla, dice Isaías, conforme a esto, es porque no les hablan así. Y puede ser, hermanos, palabras muy bonitas que el predicador esté diciendo a los hermanos. Pero si está contradiciendo, hermanos, la ley de Dios y el testimonio, que es el espíritu de profecía, puede ser, decía el apóstol Pablo, un ángel, ¿verdad?, que baje del cielo, pero no le creáis. Nosotros, ¿verdad?, a veces somos bastante fáciles para ser fascinados por los predicadores. A veces los predicadores utilizan palabras anuladas, podríamos decir, palabras que seducen a los oyentes, palabras suaves, palabras que a veces nos agradan. Pero a veces, hermanos, allí, ¿verdad?, ese predicador está
metiendo un poquito de la levadura, lo cual dice la palabra de Dios, arruina toda la masa. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que estar pendientes cuando el predicador nos está hablando la palabra de Dios. Una de las características que tenían unos hermanos en la iglesia primitiva llamados taluderianos era, hermanos, que ellos, cuando el hermano predicaba, el apóstol Pablo, Pedro, ellos estaban atentos a lo que Pablo decía o lo que decía Pedro. Y después, hermanos, ellos iban a la casa, dicen, a corroborar si lo que el hermano había predicado estaba escrito en la palabra de Dios. Y eso también, hermanos, nosotros lo deberíamos hacer. Nosotros, cuando un hermano predica bonito y nos haga reír, chistar, quiere decir que el mensaje es correcto. Porque eso, hermanos, pasa en las iglesias dominicales. Allí, ¿verdad?, divierten a la gente, se alegran, porque las pegan santos. Pero eso no quiere decir que el Espíritu de Dios está ahí. No. Si no hablan, dice, conforme a la ley y al testimonio, es porque no les ha parecido. O sea, hermanos, y el siervo de Dios tiene que guardar la ley de Dios y tiene que creer en el testimonio de Jesús, que es el Espíritu de promesía. Si no, hermanos, si no pasa esta primera prueba, no es un siervo de Dios. Y déjenme decirles, hermanos, que esta primera prueba también aplica para nosotros. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra iglesia también, hermanos, oigan lo mismo que voy a decir, también hay falsos maestros y falsos profetas. Y duro, ¿verdad?, lo que estamos diciendo, pero es la verdad. Por eso es que los medianos, aún sabiendo que Pablo era el líder de la iglesia, podía equivocarse, porque era ser humano, igual que yo, puedo equivocarme. Así que los hermanos, por eso tienen que estar atentos a ver, ¿verdad?, si el mensaje está basado en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la primera característica, si alguien, hermanos, que es el profeta o el maestro, tiene que basarse en la ley y el testimonio. Si no, hermanos, no es un siervo de Dios, aunque hable de lo más bonito que se pueda. Si nosotros, hermanos, vamos a 1 Corintios, el capítulo 14, quiero que vayamos por ahí. 1 Corintios 14, 32 y 33. Dice: y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, dice. Y los espíritus, dice, de los profetas estén sujetos, dice, a los profetas. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que cuando un hermano predica y dice que ser un siervo de Dios, su espíritu, dice, tiene que ser el espíritu de la pasada y el espíritu de los profetas. Y, o sea, su palabra no tiene que estar basada en lo que han dicho los profetas atrás, que no contradiga, ¿verdad?, lo que ellos dicen. Porque si un hermano se para para predicar un mensaje y ese mensaje empieza a contradecir otras partes de los escritos de la palabra de Dios, no es un verdadero profeta. Nosotros tenemos que tener cuidado con eso. No es un verdadero siervo de Dios. Dice, hermano, también leamos Deuteronomio 13, 1 al 5. Ahora, hermanos, vamos a leer bastante, vamos a ver la palabra de Dios. Vamos a aprovechar este día, abriendo la palabra de Dios. Deuteronomio 13, 1 al 5. Deuteronomio 13, 1 al 5 dice: si surge entre vosotros algún profeta o soñador de sueños y anuncia algún prodigio, y se cumple la señal o el prodigio que anunció y que dice: vamos en pos de otros dioses que no conoces y démosle el culto, no prestes oídos a las palabras de ese profeta ni de ese vidente, porque el Señor vuestro Dios os prueba para saber si amáis al Señor nuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Al Señor vuestro Dios seguiréis y veneraréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él os allegaréis. Dice: ese profeta y ese adivinador de sueños ha de ser muerto, porque trató de sacarte del camino que el Señor tu Dios te mandó. Aconsejo
aconsejó rebelión contra el Señor, rebelión contra el Señor, que te sacó de Egipto y te rescató de la esclavitud. Así que quitarás el mal de en medio de ti. Ahí, hermano, para Dios estaba dando algunos consejos porque el pueblo de Israel que estaba a punto de adentrar a la tierra terrenal, la prometida, a la Canaán terrenal. Y les decía, para cuando entren allá, insultan a un profeta dentro de ustedes, que diga que yo soy el profeta del Señor, y anunciarles algún prodigio, alguna señal, algo. O sea, que dijera, por ejemplo, dentro de 5 días va a haber un terremoto, y aquello dice, se cumpla, y dice, pero después nos diga, dice, vamos en pos de los dioses, de los padres, no le creáis, porque ese profeta no es de Dios. Quiere decir, hermano, que a veces los falsos profetas también tienen poder para acertar en sus ¿cómo podríamos llamar? Predicciones. Quiere decir que hay profetas, hermanos, falsos, ¿verdad? Que pueden en algunas ocasiones, ¿verdad?, acertar con lo que dicen. Quiere decir, hermano, por eso que debemos de creer en nosotros, porque si se cumple lo que dicen, podríamos decir que no es de Dios, porque se cumplió. Pero esta característica, hermanos, es la segunda, ¿verdad? Esta característica es bastante, podemos decir, confusa o contradictoria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que esta característica también la tienen los verdaderos profetas. Un verdadero profeta, ¿verdad?, para ser un profeta de Dios, lo que dice tiene que cumplirse. Pero también, ¿verdad?, esta característica la pueden poseer los falsos profetas para confundirnos, ¿verdad?, nosotros, para que caigamos, ¿verdad?, en los engaños. Por eso el texto de la lectura, perdón, decía, ¿verdad?, que iban a engañar, si fuera posible, a los escogidos, o sea, a nosotros. Leamos, hermanos, allí, ¿verdad?, podemos nosotros en este capítulo y versículo que acabamos de leer, que una persona, ¿verdad?, sale a otra, o que adivine, ¿verdad?, el futuro, o que acierte en algunas cosas, no es prueba, hermanos, de que es un verdadero siervo de Dios, a menos, hermanos, que cumpla con las demás características. No solo hay una característica, recordémonos, estamos estudiando las 10 características, y esas 10 características debe poseerlas ese siervo de Dios para ser, ¿verdad?, un verdadero profeta de Dios. No solo una, sino que todas. Ahora, hermanos, vamos a ir al libro de Mateo, nuevamente. Libro de Mateo 15. Mateo 7, versículo 15. 7, versículo 15. Vamos a ver la segunda característica que debe poseer un verdadero siervo de Dios, un profeta. Mateo 7, 15. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas y por dentro son lobos rapaces. Leamos también, hermanos, el versículo 21 de ese mismo capítulo. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les diré: nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Aquí, hermano, el texto está confirmando de que hoy en día, en los últimos días, iban a existir, ¿verdad?, este tipo de personas que iban a decir, ¿verdad?, ser siervos de Dios, iban a tomar el nombre de Dios para predicar. Y cuando Cristo venga, dicen que ellos van a ser, ¿verdad?, los primeros que van a estar ahí, gritando y diciendo: si en tu nombre, ¿por qué no vamos a perder? Si en tu nombre, ¿verdad?, hicimos estos milagros, en tu nombre, ¿verdad?, echamos fuera demonios, en tu nombre, ¿verdad?, profetizamos, en tu nombre, ¿verdad?, hicimos tantas cosas. Pero ¿qué le va a decir el Señor? Dice: apartados de mí, obradores de maldad. Porque ante todo, hermanos, si algo le complace a Dios de nosotros como seres
hermanos, es la obediencia. Dice, cuando me profetizaban, hacían milagros, pero no hacían la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Guardar la palabra de Dios, toda, no solo una parte. Y también tenemos la ley de Dios. ¿Cómo nosotros no podemos conocernos? Versículo 16. Dice, por sus frutos nos conoceréis. ¿Se cosechan uvas de los espinos o higos de los abojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. El buen árbol no puede dar malos frutos, ni el árbol maleado dar buenos frutos. Todo árbol que no lleva fruto se corta y se echa en el fuego. Así por sus frutos los conoceréis. Aquí, hermanos, trataremos nosotros la característica para que debe tener un siervo de Dios. ¿Verdad? En primer lugar, nos aconseja, hermanos, el versículo a nosotros, ¿verdad?, que no nos dejemos de engañar por ellos. Y en segundo lugar, ¿verdad?, ¿cómo conocernos? ¿Cómo saber quién es un falso profeta o un siervo de Dios? Para que no está en armonía con la palabra de Dios. Por sus frutos, dice, los conoceréis. Pero, ¿cuáles frutos? Vamos a ir para Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra estas virtudes no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y malos deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No seamos vanaglosiosos, irritándonos e envidiándonos unos a otros. Aquí, hermano, ¿verdad?, nos dicen los frutos que debe tener la un siervo de Dios. En primer lugar, ¿verdad?, tiene que tener, dice, amor. Amor, ¿verdad?, hacia las personas. Amor, ¿verdad?, al Evangelio de Dios, a la doctrina, ¿verdad?, de la iglesia. En segundo lugar, hermano, dice, ¿verdad?, que debe de tener gozo. Tiene que ser un hermano, ¿verdad?, alegre, que siempre, ¿verdad?, quiera transmitir, ¿verdad?, ánimo a los hermanos. También, hermano, debe de ser un hombre tranquilo, ¿verdad?, de paz, paciencia. O sea, ante la adversidad, ¿verdad?, mantenerse, no evitarse tan fácilmente, ¿verdad?, ni, digamos, ofender a los demás. Bondad, o sea, ser, ¿verdad?, bondadoso. Tener un corazón, hermano, ¿verdad?, que apoyar a una persona en dificultad, ayudarla. ¿Poseemos nosotros todas esas cualidades? Pues Dios, ¿verdad?, nos manda a que las tengamos para hacer, ¿verdad?, recorrer los hijos de Dios. También dice de fidelidad. Tiene que ser, hermano, un hermano fiel a Dios. Ante todo, hermano, fiel a Dios. Aunque se desplomen, ¿verdad?, los cielos, ese siervo de Dios, hermano, se mantendrá fiel a Dios. Aunque esté, ¿verdad?, todo en contra de él, ¿verdad?, como algunos siervos han pasado, ¿verdad?, debe mantenerse fiel a Dios, firme. Y también dice que tiene que ser manso, mansedumbre, dominio propio. Aquí, hermanos, hay unas virtudes, ¿verdad?, que parecen unos frutos del Espíritu que quizás para nosotros hasta hoy en día no lo tenemos. Que menciona, ¿verdad?, al menos son nueve frutos, hermanos, del Espíritu Santo que menciona, ¿verdad?, este relato. Quizás nosotros, ¿verdad?, no tengamos algunos 3 o quizás 9. Pero, hermanos, un verdadero profeta debe poseer estos frutos del Espíritu de Dios. Si no, hermanos, no puede ser, ¿verdad?, un siervo de Dios. En esta característica, hermanos, ¿verdad?, yo creo que estamos bastante deficientes, ¿verdad?, como siervos de Dios, nos falta mucho. Pero lo bueno, hermanos, ¿verdad?, es que estamos con vida. Y mientras hay vida, dice la palabra de Dios, hay esperanza, ¿verdad?, para poder mejorar. Entonces, la segunda característica, hermanos, de un verdadero profeta es que se conoce, ¿verdad?, por los frutos que da el Espíritu Santo. Debe poseer, ¿verdad?, todas estas virtudes. Leamos ahora, hermanos, Juan 15:8. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, dice, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos.
Como el Padre me amó, también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí, hermanos, la palabra clave es permanecer. El texto, hermanos, dice, ¿verdad?, que si permanecemos en el amor de Dios, ¿qué más debemos hacer? Guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos. ¿Es acaso, hermanos, imposible guardar los mandamientos de Dios? ¿Se puede? ¿O no se puede? Amén. ¿Se puede, hermanos? ¿Por qué es que nosotros entonces no podemos? ¿Por qué, hermanos, en un mandamiento que tiene que ver con el tiempo fallamos tanto? ¿Verdad? Que es algo que si nos propusiéramos con la ayuda de Dios, yo creo que no lo haremos. Porque cuando vamos a trabajar temprano, en nuestro trabajo para todos, tratamos de manera que no sea imposible estar antes en el trabajo. De no, ¿verdad?, perder tiempo, porque creemos, ¿verdad?, que si llegamos tarde, nuestro patrón, ¿verdad?, se va a enojar y nos va a decir cosas, ¿verdad?, y hasta nos puede quitar el trabajo. Pero ¿por qué no en el mandamiento del sábado? Vamos a hablar de él, ¿verdad?, porque creo que en ese mandamiento que nosotros tenemos bastante deficientes. Es, hermano, que nosotros acabamos el día del Señor como cualquier día. A veces el día viernes, ¿verdad?, lo digo por mí, trabajamos, hermanos, hasta las 7 de la noche, se nos olvida, ¿verdad?, de que el sábado, ¿verdad?, está entrando, y allí estamos todos angustiados, ¿verdad?, ya terminando el trabajo, incluso a veces robando, ¿verdad?, minutos del tiempo que le pertenece a Dios, y nos acostamos, hermanos, tan cansados el día viernes, que cuando amanece el día sábado, por la mañana, se nos queda la comida, ¿verdad? No queremos levantarnos. Lo digo, ¿verdad?, por mí, porque a mí me pasa. Como trabajamos tanto, hermanos, en la semana, tanto que hasta el día viernes, que es el día de preparación, no lo dedicamos a prepararnos, sino que a trabajar también. Ese día, hermanos, lo tomamos también para nuestras recetas. Y nosotros, ¿verdad?, el viernes no nos deberíamos dedicar para eso, sino que para prepararnos, ¿verdad?, para recibir el sábado. Pero no lo hacemos. Entonces, hermanos, eso, ¿verdad?, nos causa problemas ya cuando viene el día sábado por la mañana. Venimos tarde, no está la comida hecha, ya que no preparamos la ropa, ¿verdad?, que los zapatos todavía no hemos encontrado, la ropa. De modo, hermanos, que venimos llegando a la iglesia tarde. Lo digo, ¿verdad?, por mí, no van a pensar, ¿verdad?, que lo digo por otra persona, porque también yo, ¿verdad?, fallo ahí, en ese punto. Pero también, hermanos, no solo fallamos en el tiempo, ¿verdad?, que le pertenece a Dios, sino, hermanos, en que el día sábado, ¿verdad?, salimos a comprar. Nos vamos, ¿verdad?, a gastar dinero allá, ¿verdad?, en los supermercados el día sábado, a comprar. ¿Será, hermano, correcto eso? ¿Será correcto, hermano, que quebrantemos nosotros de esa manera la ley de Dios? El texto, hermano, decía, hasta si permanecéis en mi amor, yo y mi Padre permaneceremos en ustedes, si guardan mis mandamientos. Entonces, hermano, un verdadero profeta, ¿verdad?, tiene que también guardar los mandamientos de Dios. Tiene, ¿verdad?, que ser fiel. Uno de los frutos del Espíritu es, ¿verdad?, que es fiel a Dios. Incluso, hermano, ¿verdad?, en la historia han habido hombres que por guardar los mandamientos de Dios han preferido, ¿verdad?, mejor morir que fallar, ¿verdad?, a Dios. Nosotros, ¿verdad?, también deberíamos de pensar así. Mejor, hermano, sería, ¿verdad?, morir que fallarle a Dios, que fallarle, ¿verdad?, a nuestro Dios. Dice, hermanos, ahora quiero que vayamos al libro de Primera de Juan. Primera de Juan 4, 1 y 3. 4, 1 y 3 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que reconoce que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Este es del anticristo, que habéis oído que ha de venir, y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, vosotros sois de Dios, y los
habéis vencido, porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Aquí, hermanos, nos da ¿verdad? También el apóstol Juan una característica que es ¿verdad? Que si queremos nosotros ¿verdad? Reconocer y identificar al verdadero profeta de Dios, siervo de Dios, ese profeta, como es siervo de Dios, tiene que creer que Jesucristo ha venido en carne. ¿Por qué? Porque desde la antigüedad, hermanos, se han levantado los falsos maestros enseñando que Cristo, cuando vino a esta tierra, no vino en carne, sino que era un espíritu. Por eso dicen que él no podía pecar. Por eso, verdad, que él no caía en tentación, porque era un espíritu, el cual, verdad, un espíritu no puede tocar, ¿verdad? Porque le gusta, no puede, verdad, degustar, no puede, verdad, hacer cosas que una persona de carne y hueso puede hacer. Y ellos dicen, verdad, por eso es que no pecó, por eso, verdad, es que fue fiel, fue obediente, porque era un espíritu. Pero el apóstol Juan, hermano, para nos dice a nosotros que no es así. Y todo siervo de Dios, para que predica la palabra, tiene, hermano, que creer, dice que Jesús vino en carne. Si nosotros vamos al libro de Hebreos 2, 14 y 18, no vamos a leer porque vamos a lo lento. Ahí, hermanos, habla de que Jesús cuando vino dice que se hizo a semejanza de nosotros, de sus hermanos, participando de sangre y carne. En todo, hermano, dice que fue tentado, según nuestra semejanza de hombre, y venció, hermanos, Jesucristo en todo. Salió, hermanos, vencedor en el pecado. O sea, hermanos, que el texto quiere decir que Cristo venció como hombre el pecado, no hermanos utilizando su poder divino, que también lo tenía, porque nunca dejó de ser Dios. Pero él, hermano, cuando vivió en esta tierra, ejerció, ¿verdad?, su naturaleza humana. Y él, hermano, nos dio ejemplo a nosotros para que nosotros también podamos vencer el pecado como hombres que somos. Porque nosotros, hermanos, ahora ya no tenemos excusa para decir que el pecado no se puede vencer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos sin Cristo, nosotros solo poseíamos, hermanos, una naturaleza, que era la del pecado. Pero cuando nos entregamos a Jesús, dice la palabra de Dios que Jesucristo implanta su naturaleza divina en nosotros. Ahora, hermanos, el poder de Dios también en nosotros para que podamos vencer el pecado. O sea, hermanos, que el ejemplo que vemos aquí es que el pecado se puede vencer si nosotros, ¿verdad?, nos sometemos a hacer la voluntad de Dios. Ahora, hermanos, veamos la cuarta característica, que sería que la encontramos en Jeremías 28:9. Jeremías 28:9. Dice: cuando un profeta anuncia paz y sus palabras se cumplen, se conoce que en verdad el Señor dice lo envió. Aquí, hermano, vemos una característica que les establecía la primera que encontramos en el Deuteronomio, que decía, ¿verdad?, que si falso profeta se levantaba para el pueblo de Dios y lo que decía, ¿verdad?, se cumplía, no era decir ya siervo de Dios y después decía vamos a poner los padres. O sea, hermano, que la clave está en a qué invita el profeta al pueblo de Dios, si a seguir pecando, ¿verdad?, en todos los otros dioses, o apartarse, ¿verdad?, del pecado. Si el profeta dice, apartemos del pecado, es un siervo de Dios. Pero si el profeta dice, no, hermano, no hagamos esto, no está tan malo, sigamos así, no es de Dios. Por lo tanto, ¿verdad?, no podemos creer en esas palabras. Por más, ¿verdad?, que sean palabras, hermano, bonitas, ¿verdad?, que nos gusten. También, hermano, leamos del Deuteronomio 18:21. Deuteronomio 18:21. Dice: y si preguntas, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no hubiera hablado? Si lo que el profeta habla en nombre del Señor no se cumple, es palabra que el Señor no habló. Con soberbia la dijo aquel profeta: no tengáis temor de él. O sea, hermanos, que esta característica, ¿verdad?, es dependiendo, hermanos, del llamado o la intención, ¿verdad?, del profeta. Podemos identificar, hermanos, si el profeta, ¿verdad?, lo que dice se cumple, pero también nos llama, ¿verdad?, a obedecer los mandamientos de Dios. Ese es el verdadero profeta de Dios.
Pero si la palabra se cumple, después nos dice, vamos en poco, ¿verdad? A seguir pecando, no es de Dios, ¿verdad? No debemos de creer, hermanos, en ese predicador, porque no lo ha enviado Dios. La segunda característica, la quinta, hermano, sería que este profeta dice, no es arrogante. ¿Qué es arrogante, hermano, para nosotros? ¿Qué es una persona arrogante? Una persona, ¿verdad?, que cree, hermano, que nadie, ¿verdad?, le puede enseñar. Una persona, hermano, que cree, ¿verdad?, que no hay nadie, hermano, como él. Que él, ¿verdad?, es el mejor. Que él, ¿verdad?, es el primero. Que él, ¿verdad?, es que se merece todo. Como Satanás, ¿verdad?, en el cielo. Nosotros, ¿verdad?, lo podemos ver. Satanás, hermano, creía, ¿verdad?, que él tenía la capacidad, ¿verdad?, de ser Dios. Quiso, ¿verdad?, ser como Dios. Si nosotros no vemos los ejemplos de la Biblia, de los profetas, ¿verdad?, que Dios eligió en la antigüedad, podemos, ¿verdad?, por ejemplo, nombrar al profeta, ¿verdad?, Elías, a Juan el Bautista, por ejemplo. ¿Cómo estaba Juan el Bautista? Vestido. También la vestimenta, ¿verdad?, que nosotros utilizamos, podemos mostrar, ¿verdad?, cómo nosotros somos. Si la vestimenta, ¿verdad?, queremos aparentar ante los demás, a veces, ¿verdad?, lo que nosotros no somos. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos, ¿verdad?, la palabra de Dios, vamos a encontrar, hermanos, que estos hombres tan sencillos, que el vestir para ellos no era lo más importante. No para vestir con esos grandes vestidos costosos, ¿verdad?, andar en esos carros con aire acondicionado, ¿verdad? Ellos, de hecho, cuando los profetas caminaban grandes distancias, informándose los pies, se pelaban las rodillas, hermanos, los pies, ¿verdad?, caminando por los pedreros, ¿verdad?, por los espinos, predicando con la palabra de Dios, no andaban en carro. No andaban, hermanos, como hoy en día andan los siervos supuestos, ¿verdad?, de Dios, que hasta tienen, ¿verdad?, su propio avión privado, pueden ir, ¿verdad?, a cualquier país, a cualquier lugar de vacaciones, a los aviones que tienen. En otras iglesias, estoy investigando, hermanos, un hombre que se llama Casi Luna, que la sede de la iglesia está en Guatemala, y predica él, ¿verdad? Y creo que tiene, supuestamente, dice él, el poder, ¿verdad?, de sanar. Y llega miles de personas, incluso de todo Centroamérica, de otros lugares del mundo, a esas predicaciones, ¿verdad?, que él tiene. Y allí, hermanos, en público, este hombre hace grandes milagros, grandes prodigios, sana gente. Un día llegó un primo mío a la casa, que se llama Samuel, vive en San Vicente, y llegó a visitar, yo estuve platicando, de repente, ¿verdad?, esas cosas a platicar de este hombre, y dijo, ¿verdad?, que él estaba reuniendo dinero, porque me han dicho que me cobran $200 para llevarme a Guatemala, y aquí vas a ir allá, es que allá va a estar ya una predicando. Y él sabe enfermo, yo tengo una enfermedad, porque ya me dijeron los doctores que solo Dios me puede curar. Así que yo estoy ahorrando dinero para ir a esa predicación y que cada luna me sane. Y a veces, hermanos, nosotros, ¿verdad?, en la desesperación, ¿verdad?, de lo que nos está pasando, nos cegamos también. Y creemos en estas cosas. Creemos, ¿verdad?, que sí, el poder de Dios es que obra allá. Cuando la palabra de Dios dice, hermano, que si no habla conforme a la ley y el testimonio, es porque no le da poder. Podemos ver, hermanos, desde nosotros que a veces el enemigo nos puede entrampar de manera, hermano, que ni cuenta nos damos nosotros. El hombre que tenía mala intención, él pensaba que él tiene el Espíritu de Dios, pero es porque no, hermano, estudiamos la palabra de Dios. Esta gente es peor, no estudia la palabra de Dios, porque oye, ¿verdad?, algunas cosas, ¿verdad?, que salen en las redes sociales, ellos creen, pero nosotros no sabemos identificar muy bien quién es un profeta de Dios, un verdadero siervo de Dios, por lo cual, hermanos, nosotros podemos tener una excusa para ser engañados en los últimos días. Dice, hermano, ¿verdad?, que hoy en día los siervos de Dios, ¿verdad?, no quieren, hermano, bajarse del carro para predicar. Ellos quieren andar siempre en el carro. Si no hay carro, no vamos a predicar. Eso, hermano, también, ¿verdad?, sería ser arrogante. ¿Por qué? Porque no queremos, hermano, poner, ¿verdad?, nuestro cuerpo en sacrificio a Dios. Queremos, ¿verdad?, todo cómodo, todo fácil, ¿verdad?, sin sacrificio. Pero nosotros, hermano, podemos ver que el verdadero amor se refleja, hermano, en el sacrificio hacia los demás.
Nuestro Dios, ¿verdad?, lo reflejó de esa manera. De tal manera, dice, envió Dios a su Hijo, o amó Dios, perdón, al mundo, que envió, dice, a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ese vida eterno. El amor, hermano, se refleja en el sacrificio. Si nosotros, ¿verdad?, decimos, yo amo a tal persona, yo amo a Dios, pero no estamos dispuestos, hermano, a sacrificar, ¿verdad?, nada de nuestro tiempo, nada, ¿verdad?, de lo que nosotros tenemos para Dios, eso no es amor. Eso, ¿verdad?, es sentimentalismo, que muchas personas a veces confunden con amor. El amor, hermano, es capaz de entregarlo todo por aquello que ama. Y nosotros, ¿verdad?, ese amor tenemos que llevar, ¿verdad?, incluso, hermano, dar nuestra vida, ¿verdad?, por Cristo Jesús. Y Él, ¿verdad?, nos invita a nosotros a que hagamos eso, ¿verdad? Pero si el amor de Dios para entre nosotros. Juan, quiero, hermano, que con Juan 1:8. Juan 1:8. Ya vamos a ir finalizando. Juan capítulo 1, versículo 8. Dice, él dice, 1:8 y 9, dice, él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Aquel verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que vive en este mundo. En él, en el mundo estábamos, y aunque el mundo fue hecho por él, el mundo no lo reconoció. Dice el versículo 9, aquel verbo, dice, era la luz verdadera que alumbra a todo el mundo. Pero al principio, en el versículo 8, dice, él no era la luz, sino que vino, dice, para dar testimonio de la luz. ¿De quién creen ustedes que está hablando al principio? Cuando dice, él no era la luz. Juan el Bautista. Juan el Bautista, hermanos, sería para nosotros un ejemplo de humildad, de lo que es, ¿verdad?, ser humilde, verdadero, ser verdaderamente humilde. ¿Por qué? Juan, hermanos, fue enviado para preparar el camino de Jesús cuando él, ¿verdad?, viniera a esta tierra por primera vez. Juan, ¿verdad?, empezó, hermanos, a predicar, ¿verdad?, el arrepentimiento del pecado. Él bautizaba, ¿verdad?, para el perdón de los pecados. Y dice, hermano, que cuando Jesús apareció, cuando él vino ya, Juan, hermanos, fue tan humilde y dijo, yo, ¿verdad?, no soy la luz, ¿verdad?, es Cristo Jesús. Nosotros, hermanos, ¿verdad?, no podemos siempre creer, hermanos, que todo, ¿verdad?, lo sabemos, que nadie, ¿verdad?, nos puede enseñar. A veces, ¿verdad?, creemos de que ya nadie, hermanos, nos puede a nosotros decir nada, que lo sabemos todo. Pero a medida, hermanos, nosotros vamos estudiando la palabra de Dios, vamos viendo, hermanos, que a veces, ¿verdad?, todavía nos falta mucho que conocer, ¿verdad?, la palabra de Dios. Versículo 26 dice, Juan respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está aquel a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, de quien no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Y estas cosas sucedieron, dice, en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Y al día siguiente, hermano, ¿verdad?, dice, cuando Jesús, ¿verdad?, apareció, Juan dijo, este es, a este tienen que seguir. ¿Por qué? Porque la gente, hermano, todavía quería seguir, ¿verdad?, siguiendo a Juan. Y Juan entendía, hermano, cuál era su papel. No era, hermano, él la luz, dice, sino que la luz era Cristo Jesús. Y cuando Cristo vino, hermano, Juan, le dijo a la gente que siguiera mejor a Jesús, porque él, hermano, era la luz. Yo, dice, digo, él no soy digno ni siquiera de desatar las sandalias de los pies de él. Y dice, hermano, que así la gente empezó a seguir a Jesús. Pero ¿qué pasa hoy en día con el liderazgo de la iglesia? Juan, digamos, era el líder en ese momento. Pero cuando Jesús llegó, el verdadero pastor del pueblo, él, hermano, se hizo un lado y dejó a Jesús. Así, hermano, tenemos que ser también nosotros, ser humildes. No, hermano, para disputarnos ningún privilegio que Dios nos dé. Ahora, hermanos, la sexta razón, vamos a estudiar con dos características más, porque el tiempo la nos. La sexta, hermanos, característica de un verdadero profeta, un siervo de Dios, ¿saben cuál es? Siempre dice desenmascara y reprende el pecado del verdadero profeta. El verdadero profeta dice siempre desenmascara y reprende el pecado.
Si nosotros, hermanos, decimos ser verdaderos hijos de Dios, verdaderos siervos de Dios, esa característica no puede faltar en nosotros. Si usted, ¿verdad? Y yo decimos, es que si no hago voy a caer mal con los hermanos, porque se cae, ¿no? Aunque no queramos. Después, ¿verdad? Los hermanos ya no nos ven igual, ya nos desprecian, ¿verdad? Ya creen que tenemos algo contra ellos y empieza a hablar contra aquello. Pero un verdadero profeta, hermano, tiene que estar dispuesto a sufrir el desprecio, como los demás profetas. Hay tres ejemplos, hermanos, que yo quiero utilizar de profetas. Hay muchos, pero son los tres para el tiempo. El primero, hermano, sería el profeta Natán. No lo vamos a estudiar, ¿verdad? Pero está registrado en el libro de Samuel, primera de Samuel. Cuando David, hermano, pecó, le quitó a la mujer a Urías, Eteo, lo mandó a la guerra para que muriera allá. En medio, lo puso allí, en las primeras trincheras de la guerra, para que muriera, para poder, hermano, quedarse con la mujer. Y también para que su pecado, hermanos, terminara hasta allí. Ahí, hermano, David pecó, porque mandó a matar a Urías. Pero también, hermanos, ya había pecado antes, ¿verdad? Cuando le quitó la mujer a este hombre. ¿Y qué hizo, hermano, David cuando pecó? Se arrepintió, hermano, inmediatamente. David se arrepintió inmediatamente cuando pecó. No se arrepintió. Él, hermano, siguió viviendo normal. Pero dice, hermano, ¿verdad? Que en primera ley 18, 17 y 18, no vamos a leer porque ya el tiempo no da. Dice, hermano, que Dios envió a un profeta que se llamaba Natán. Y este profeta, hermano, llegó a la casa del rey. ¿Creen ustedes que es fácil meterse en la casa del rey? Este no era un profeta, como cualquier hermano de nosotros, no tenía ninguna influencia, hermano, política o poder para protegerse si el rey se enojaba. Alguien le iba a decir esto en la cara. Pero él llegó, hermano, y le dijo, un hombre que tenía, dice, una hacienda de la cual tenía un montón de corderitas, dice, y él, ¿verdad? En cierta ocasión, dice, llegaron sus invitados, ¿verdad? Y empezó a hacer una fiesta, y en vez de tomar, dice, de los animalitos que tenía en esa hacienda, ¿qué hizo? Tomó, dice, la del otro, que solo tenía uno. Le contó la Natán a David. Cuando David, hermano, escuchó la historia, dijo, wow, este hombre, hermano, es digno de muerte, debe morir inmediatamente. ¿Y qué le dijo Natán? ¿Saben? Ese hombre eres tú. Tú le dijo, le quitaste la única mujercita que tenía Urías Eteo, y se la quitaste, y no solo eso, sino que lo mataste. E intentaste de muchas maneras que el pecado no le supiera el pueblo. Porque él intentó, incluso la emborrachó a Urías Eteo para que se acostara con su esposa, para que la gente dijera que el niño era del esposo. Pero al ver que no le funcionó eso, mejor lo mandó a matar. David, ¿verdad? El siervo de Dios, aquel, ¿verdad?, que aparece en la Biblia, que dice, ¿verdad?, que era conforme al corazón de Dios, cayó para también en pecado. Pero David, hermanos, no se arrepintió inmediatamente de su pecado, ni sintió agradamiento, ni sintió remordimiento. ¿Saben? David, hermanos, necesitó de alguien que fuera para decirse. Porque quizás, hermanos, si Dios nos manda a matar, David no se arrepiente, y quizás, ¿verdad?, se hubiera arrepentido. Pero Dios, hermanos, para nosotros nos reprende, dice la palabra de Dios, nos disciplina porque nos ama, para que no nos pecamos. También, hermanos, tenemos el ejemplo, ¿verdad?, de Elías. Elías, ¿verdad?, cuando el rey Acab estaba gobernando en el pueblo de Dios, se casó con una mujer, hermanos, que adoraba a otro Dios, que se llamaba Jezabel. Esta Jezabel, hermanos, llegó a tener tanta influencia en el rey que podíamos decir, hermanos, que ya no era Acab el que estaba reinando en Israel, sino que Jezabel. Jezabel, hermanos, había mandado a hacer, Acab había mandado a hacer muchos dioses, Baales, en honor a su esposa, para que la adoraran en el pueblo, para que ella se sintiera bien. Había hecho grandes estatuas grandes, en los altos, dice, en los bajos, en los norte, en el sur, por todos lados había estatuas de los dioses Baales. Y cuando Dios, hermano, vio eso, mandó una gran sequía, dice, en toda la nación, ¿por cuántos años? 3 años y medio, estuvo sin llover. Pero después, hermano, Dios le dijo a Elías, ven y se presenta ante
el rey, ¿verdad? Hay gente que va a poner ahí, que representa el problema que hay. Y llegó, ¿verdad? Elías ante el rey, hombre hermano malo, ¿verdad? Hombre que no tenía piedad para destruir, ¿verdad? Para matar. Ahí dice el rey, hermano Elías, ¿verdad? Y cuando el rey lo mira, le dice, así que tú, le dice, eres el que perturba a mi pueblo. El rey estaba culpando, ¿verdad? A Elías, al profeta de Dios, porque no estaba arrepentiendo. No lo dijo Elías. Elías era un hombre valiente, estaba dispuesto a morir, ¿verdad? Por la causa del evangelio. Tú, le dices, eres el que perturba al pueblo de Dios, porque tú, le dices, eres el que has mandado a hacer estos dioses. Y mejor hagamos una cosa: si Dios, ¿verdad? El Baal es vuestro Dios, seguirlo a él, pero si Dios, ¿verdad? El de los cielos es nuestro Dios, sigámoslo a él. Y les propuso, ¿verdad? Un pacto, que cada quien, ¿verdad? Sacrificara a un animal, un buey, ¿verdad? Y que lo pusiera, ¿verdad? En un altar, y al que le cayera del fuego del cielo, ese es el verdadero Dios. Y los Baales, hermanos, los sacerdotes, que empezaron, dicen, a orar a su Dios, para que descendiera luego del cielo, para que cayera sobre el altar, pero pasaron, hermanos, toda la día orando desde el parte de la tarde y no pasó nada. Porque ellos, hermanos, no estaban con Dios. Nosotros también podemos a veces entrar en esa situación, diciendo que estamos con Dios y orando, ¿no? Hasta podemos llegar a estar de los pies en que hayan pelado, como dijo un hermano un día allá en la iglesia. Pero si no estamos obedeciendo los mandamientos de Dios, dice la palabra de Dios que hasta ahí llega nuestra oración, hasta el techo, no pasa. Porque la persona, hermano, que aparta su vida y para no ir la ley de Dios, hasta su oración es abominable ante los ojos de Dios. Así que nosotros no tenemos que tener cuidado. Otro ejemplo, hermano, sería Juan el Bautista. Juan el Bautista, hermanos, ¿por qué murió? Estaba joven, tenía bastante para seguir viviendo. Pero cuando Juan, hermano, se dio cuenta, ¿verdad? Que Herodes, el rey, ¿verdad? Estaba, hermanos, teniendo las relaciones con la hermana con la esposa de su hermano. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Juan? ¿Se quedó callado? En lugar de arrepentirse. Le dijo, tú no estás haciendo mal, porque estás con la mujer de tu hermano. Estás pecando. ¿Y qué hizo el rey? ¿Se alegró? Ah, sí, gracias. No, lo mató. Lo mató. ¿Será, hermano, que en los últimos días el pueblo de Dios será la excepción? La iglesia adventista, hermanos, ha sido levantada. Nosotros somos un pueblo profético, lo sabían los entonces. La iglesia adventista es una iglesia profética. ¿Por qué? Porque la iglesia adventista no nos aparece de la palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis, nosotros podemos encontrar, hermanos, que la iglesia adventista estaba profetizado desde hace muchos años que iba a surgir y que iba a ser un movimiento profético, el cual iba a levantarse y a reparar los cortinos. Todo, hermanos, lo que estaba en ese tiempo destruido, la ley de Dios, el sábado, el régimen por salud, la creencia de la inmortalidad del alma. La iglesia adventista, hermanos, iba a destruir todo eso y iba a levantarse una nueva secta. Nosotros para eso nos llamamos, para predicar estos mensajes. Y dice, hermanos, que Juan el Bautista, hermanos, fue y reprendió a Herodes, y eso, hermanos, le costó la muerte. Por eso, hermanos, un verdadero profeta, la segunda característica es que desenmascara, dice, y reprende el pecado. Y nosotros no estamos dispuestos como líderes a eso. Porque esta responsabilidad no cae sobre los líderes de la iglesia. También, hermanos, lo puede hacer un hermano. También lo puede hacer el hermano Abraham, cualquier hermano de nosotros. Cuando veo que un líder está ayudando, puede hacerlo también. Pero a veces no lo hacemos porque tenemos miedo, ¿verdad? Una, a que nos desprecien, a que la gente, ¿verdad?, no nos quiera en la iglesia, porque tal vez, ¿verdad?, que nos miren mal. Y dos, hermanos, porque a veces decimos que si digo esto, ya no me van a dar de ser anciano, ya no me van a dar de ser pastor de la iglesia. Y ya los hermanos no van a querer dar por ustedes de predicar, porque hay muchas cosas. Porque siempre, hermanos, ha sido así. A todos nuestros hermanos y hermanas, y luchando a la hora de una autonomía sea
Siempre que el profeta que Dios arrepentía el pecado y ya se siempre el profeta fue conocido ese mensaje despreciado, no solo el mensaje, sino también el profeta de Dios. Y desde el principio vamos a ver así, que incluso, hermanos, el pueblo de Dios no solamente expresó a los profetas, sino al mismo Hijo de Dios, en el texto que leímos, en los suyos mismos dice, y los suyos no lo recibieron. Porque es que, hermanos, la verdad, a veces, aunque se diga a veces las palabras más bonitas que se puedan decir, porque a mí me han dicho con las palabras más bonitas, pero uno siempre siente aquello, como que incomoda un poquito, porque es la verdad. Y la palabra de Dios nos dice que es como una espada de dos filos, que penetra, dice, hasta partir el alma, dice, las coyunturas, dice, y los tuétanos. O sea, hermanos, que es tan profundo el mensaje de Dios que cuando estamos fallando en algo nos duele, nos corta por dentro. Y eso es bueno. Y es bueno, hermanos, cuando algo a nosotros nos incomoda, cuando una predicación nos incomoda, porque esa predicación, hermanos, la andamos en nuestra mente y recordamos, ¿será que estoy fallando? ¿De verdad? ¿Será verdad? ¿Esto es cierto? Por eso, hermanos, para que la palabra de Dios nos hable a nosotros. No del hermano, no digamos el hermano que te dijo esto, sino que es la palabra de Dios. La octava, hermanos, característica es que el verdadero profeta dice, será perseguido por los que escuchan el mensaje, despreciados, odiados, maltratados y a veces dicen muertos o expulsados. ¿Se ha visto algo, hermano, en la iglesia? ¿En alguna ocasión? Sí, ¿verdad? A Cristo lo han expulsado, incluso de Nazaret, en la iglesia, lo sacaron del templo y lo querían aumentar a un barranco. A los profetas, hermanos, también los persiguieron, los maltrataron, a los apóstoles. Si nosotros leemos la historia de la iglesia primitiva, los apóstoles, hermanos, fueron despreciados de la gente, maltratados y murieron, hermanos, de maneras crueles. Los mataron por los que escuchaban y se pensaban. Segunda de Timoteo, hermanos, vamos a leer. Segunda de Timoteo. Dice, versículo 3, perdón, capítulo 3, versículo 12. Dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres engañadores, dice, irán de mal en peor, engañando y siempre dicen engañar. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, que esos hermanos haciendo la voluntad de Dios, van a ser perseguidos. Yo pregunto, hermanos, ¿por qué es que nosotros no estamos siendo perseguidos? Cualquiera que me diga, es que no ha llegado el tiempo todavía. Pero la iglesia, hermanos, siempre fue perseguida. Nunca hubo un momento, hermanos, en el tiempo, en la historia, en que el pueblo de Dios no fue perseguido. Y aquí, hermanos, el apóstol Pablo está diciendo que el que quiera vivir haciendo la voluntad de Dios piadosamente tendrá que padecer persecución. ¿Por qué creen ustedes que no padecemos nosotros persecución? Ya tienen la iglesia, hermano. Vamos a actuar igual de lo que afuera, que no somos de Dios, igual que la iglesia. Ya hacen lo que quieren, la católica, los demás. Amén, pero así es. Cuando la iglesia, hermanos, que puede ser una cosa, ¿por qué la iglesia no crece? Quizás no lo pueden tomar como yo pienso, pero es así la palabra de Dios se dice. La iglesia no crece porque no hay persecución. Así dice el Espíritu de Dios. La iglesia no crece hoy en día porque no hay persecución. La iglesia, hermano, siempre creció cuando se persiguió, cuando Satanás la persiguió. Es que la iglesia ha crecido más. Porque el testimonio, hermano, de los hombres fieles a Dios han atraído a las personas sin necesidad de andar con la Biblia en la mano. Solo el testimonio, el dar la vida, hermano, por su maestro, era suficiente para que miles de personas vivieran el Evangelio y creyeran. En los tiempos de la Edad Media, la iglesia, hermanos, fue perseguida. Y casi la Satanás la exterminó. Pero la semilla, hermanos, quedó ahí. La iglesia creció nuevamente. En los tiempos de la iglesia primitiva, la iglesia también fue perseguida. Pero ¿cuántos dicen que se bautizaron en ese tiempo? Siendo aún perseguidos ellos, hasta 3,000 personas, dicen en una predicación de
del apóstol Pedro o Pablo, 5.000 dice, hasta 15.000 personas se bautizaron al escuchar la palabra de Dios. Y lo que ellos predicaban no eran palabras bonitas. El apóstol Pedro acusaba a la gente directamente, le decía: ustedes que están ahí mataron al Hijo de Dios, ustedes le crucificaron. Era por eso, hermanos, por decirles la verdad, que eran perseguidos. Hoy en día, hermanos, la iglesia, nosotros no somos perseguidos porque nosotros no